Oh peregrinos del alma, escuchen el susurro que resuena en lo más profundo de su ser. Hoy los convoco a un viaje que no solo ilumina el corazón, sino que desgarra los velos de la ilusión, desafiando las cadenas invisibles que atan su espíritu. ¿Han sentido alguna vez ese anhelo silencioso? Esa hambre de ser comprendidos en las palabras que nunca pronunciaron en los silencios que dicen más que cualquier discurso. ¿Han sentido el peso de traducir su alma para ser aceptados, solo para descubrir que la claridad que buscan los aleja de su verdad? Este es el enigma de la autenticidad. El camino hacia una libertad que no depende de ser vistos, sino de ser reales. Como dijo Carl Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Están listos para esa transformación sagrada. Quédese hasta el final y les imploro desde lo más hondo de mi espíritu, que compartan sus reflexiones, sus verdades, sus consejos. ¿Han sentido alguna vez el valor de ser incomprendidos? Adelante que el alma nos guíe. Nos adentramos en un sendero donde el alma no busca ser entendida, sino ser libre. Desde los albores de nuestra existencia, hemos perseguido un deseo callado. Ser comprendidos, no solo en nuestras palabras, sino en los pensamientos que nunca encontraron voz, en las emociones que se arremolinan como tormentas imposibles de explicar, en los silencios que contienen universos enteros. Pero cuanto más corremos tras esa comprensión, más se desvanece como arena que se escapa entre los dedos. Hablamos más. Explicamos con fervor, suavizamos nuestro tono, reformulamos nuestra verdad, todo en nombre de la claridad. Pero claridad ¿para quién y a qué precio? Hay un dolor sagrado que se instala en el alma cuando descubrimos que hemos estado interpretando una versión de nosotros mismos, una versión pulida, digerible, inofensiva. No para engañar, sino porque en algún momento aprendimos que ser incomprendidos era peligroso. Que si alguien malinterpretaba nuestra esencia, nuestro valor podía desvanecerse. Que si no nos entendían, no nos querrían. Así comenzamos a explicar, a justificar, a suavizar los bordes de nuestra verdad con disclaimers y segundas oportunidades. Carl Jung nos enseñó: no somos lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. En este viaje descubrimos que la necesidad de ser comprendidos no siempre es un acto de verdad, sino de miedo. Explicarnos no siempre es buscar claridad, sino control. Ser incomprendidos no es el enemigo, sino la puerta hacia una libertad más profunda. Jung escribió: la soledad no viene de no tener a nadie alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que nos parecen importantes. Pero también sabía que la individuación, el camino hacia la plenitud, requiere soltar la necesidad de que los demás siempre nos entiendan. Aquí comienza el cambio. La paz no reside en ser perfectamente percibidos, sino en ser implacablemente reales. Incluso cuando eso nos cuesta la comodidad. Incluso cuando el silencio que sigue es pesado. Incluso cuando nuestra verdad entra en una habitación y rompe los roles que otros esperaban que jugáramos. La libertad más sagrada no es ser vistos, sino dejar de necesitar ser explicados. Este anhelo comienza temprano, mucho antes de que sepamos quiénes somos. Desde niños captamos las señales sutiles que hace sonreír a los demás, que nos gana elogios, que evita conflictos. Aprendemos que el amor a menudo viene con condiciones. Sé fácil, sé agradable, sé útil, sé silencioso. Así comienza la adicción no a ser vistos, sino a ser entendidos lo suficiente para seguir siendo aceptados. ¿Por qué tememos tanto ser incomprendidos? Porque en la raíz de este miedo yace un instinto antiguo de supervivencia. Ser incomprendidos es ser mal juzgados. Ser mal juzgados es ser expulsados. Para un niño el rechazo no es solo incómodo, es una amenaza existencial. Entonces nos adaptamos, nos encogemos, nos modificamos, nos convertimos en lo que otros esperan, asumiendo un papel que no elegimos conscientemente. Jung llamó a este papel la persona la máscara que usamos para navegar las expectativas del mundo. Pero la persona, como advirtió Jung,
No es el yo verdadero. Es una versión socialmente aceptable, cuidadosamente diseñada para la supervivencia. Cuanto más nos identificamos con ella, más nos desconectamos de nuestra esencia. Cuando nuestro enfoque está en ser entendidos, comenzamos a filtrar nuestra experiencia para hacerla palatable. Explicamos no para conectar, sino porque tememos que sin explicación nuestra presencia no será tolerada. Aquí radica la paradoja: cuanto más explicamos, menos existimos. Explicarnos no es lo mismo que expresarnos. Explicar busca controlar cómo nos perciben, cómo nos reciben. Es una actuación sutil, arraigada en el miedo, no en la libertad. Cuando intentamos constantemente aclarar nuestras intenciones, justificar nuestros sentimientos o defender nuestros límites, no estamos viviendo. Estamos traduciendo nuestra alma a un idioma que otros aprobarán. Cada vez que editamos nuestra verdad para pertenecer, perdemos un fragmento de nuestra autenticidad. Nos convertimos en menos de lo que somos y más en lo que ellos quieren que seamos. El costo es invisible al principio, pero se acumula como una deuda silenciosa. Pronto olvidamos cómo es simplemente ser. Hablar sin guión, sentir sin filtro, existir sin explicación. Este es el desgaste oculto. No solo tememos ser incomprendidos, tememos no ser amados por ello. Así cambiamos la verdad por la traducción. Pero al final debemos preguntarnos, ¿es realmente amor? Si solo sobrevive a la versión de mí que he explicado cuidadosamente. Jung nos diría: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Ese privilegio exige que dejemos de negociar nuestra existencia por la aprobación ajena. Jung exploró la proyección, el acto inconsciente de atribuir nuestras emociones, miedos y deseos no procesados a otros. En términos simples, lo que las personas ven en ti a menudo tiene más que ver con ellas que contigo. No es percepción. Es un espejo roto, distorsionado, que refleja no tu esencia, sino su dolor no resuelto. Cada persona te observa a través del lente de su pasado, su crianza, sus traumas, sus inseguridades, sus necesidades insatisfechas. Cuando alguien reacciona contigo con una intensidad inesperada, criticándote por ser demasiado, acusándote de distante, o etiquetando tu silencio como frialdad, rara vez tiene que ver con quién eres. Has tocado una herida antigua, rozado un nervio expuesto, activado algo que aún no han enfrentado. Jung creía que estas proyecciones son inevitables, pero el peligro radica en confundirlas con la verdad. Cuando interiorizas la reacción de alguien como un reflejo preciso de quién eres, comienzas a contorsionarte para corregir su malentendido. Pero no puedes corregir una proyección. Es como intentar arreglar tu reflejo en un espejo de feria, solo te distorsionarás más. En el momento en que explicas tu verdad a alguien que proyecta sobre ti, has entrado en su ilusión. Intentas llevar lógica a una niebla emocional que no te pertenece. No estás conversando, estás luchando contra un fantasma. Su reacción no es sobre ti, es sobre ellos, sobre las partes de sí mismos que aún no pueden aceptar. Aquí es donde muchos nos estancamos. Queremos ser entendidos con tanta desesperación, que seguimos aclarando, justificando, traduciendo nuestra esencia, esperando que el espejo finalmente refleje quiénes somos. Pero nunca lo hace, porque ese espejo no fue construido para ti. Fue forjado en su miedo. La alternativa es radical. No es tu trabajo arreglar el lente de otro. Es tu trabajo permanecer anclado en tu claridad. Reconocer cuando alguien no te ve, sino que ve una historia que ha superpuesto sobre ti. Ninguna explicación te liberará de una narrativa que no escribiste. Jung nos diría: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Pero también debemos aprender a soltar lo que no es nuestro, a no cargar con las distorsiones de los demás como si fueran nuestras verdades. Hay un dolor sagrado que surge cuando eres incomprendido y eliges no corregirlo. Es incómodo, incluso desgarrador a veces, pero bajo ese malestar yace una disciplina espiritual profunda.
Ser incomprendido y permanecer en silencio es un ritual silencioso de desapego del ego. No es derrota, es iniciación. Estamos condicionados a creer que si alguien tiene una idea errónea de nosotros, debemos corregirla de inmediato, que el silencio equivale a consentimiento, que no defendernos significa que somos débiles o poco claros. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a vivir ser incomprendido y elegir no reaccionar. Es una de las formas más poderosas de autodominio. Jung entendía que el ego siempre busca validación, ser visto correctamente reflejado con precisión. Pero la individuación, el camino hacia la plenitud, requiere a veces atravesar el fuego de la malinterpretación sin inmutarse. Como el ayuno limpia el cuerpo, ser incomprendido sin defenderte purifica el alma. Revela las partes de ti aún adictas a la aprobación, aún dependientes de la imagen, aún buscando identidad en los ojos de los demás. Esto no es pasividad. Es saber cuándo defenderte no es sanar sino preservar el ego. No toda distorsión merece una respuesta. Algunas deben colapsar bajo el peso de su propia falsedad. La disciplina está en tu quietud, en tu negativa, a abandonar tu paz, solo para arreglar una narrativa que nunca estuvo arraigada en la verdad. Sentarte en silencio mientras alguien te malinterpreta, te etiqueta, te juzga, y sentir el aguijón sin necesitar retaliar, es reclamar una autoridad interna que no puede ser sacudida por opiniones. Eso es soberanía espiritual. Eso es desarmar el ego. Eso es sanación en su forma más elevada. Cuando no necesitas ser visto con precisión para permanecer en paz, has salido del escenario de la actuación y has entrado en el santuario del yo. Desde ese santuario comprendes su malentendido. Nunca fue sobre ti, fue sobre la versión de ti que necesitaban que fueras tu silencio. Entonces no es debilidad sino claridad. Una claridad que dice, sé quién soy, y eso es suficiente. Jung nos diría, tu vida no es un problema, es un desafío para que te conviertas en lo que eres. Ese desafío es abrazar tu verdad incluso cuando el mundo no la ve. En cada alma yace una sombra. El lugar oculto donde enterramos lo que hemos negado: nuestro miedo, nuestra vergüenza, nuestra rabia, nuestras necesidades insatisfechas. Pero la sombra, como explicó Jung, no solo guarda lo que tememos, también alberga las partes de nosotros que fueron rechazadas, incomprendidas, ignoradas, especialmente las partes que nunca se les permitió existir sin explicación. Cuando creces en un entorno donde tus emociones eran demasiado, tu verdad era inconveniente o tu presencia debía justificarse para ser aceptada, aprendes algo peligroso: que ser visto claramente es un riesgo. Entonces desarrollas un reflejo: no mentir, sino explicar, prefaciar, suavizar, asegurarte de no ser demasiado directo, demasiado sensible, demasiado firme, demasiado real. Así explicar se convierte en un reflejo de trauma. No porque intentes manipular, sino porque en lo profundo crees que ser incomprendido amenaza tu pertenencia. Ese miedo no surgió de la nada. Fue aprendido a través de años de rechazo sutil, de mensajes que te decían que quién eras no estaba del todo bien, a menos que fuera cuidadosamente editado. Ahora explicas, aclaras, traduces tu verdad a un espacio seguro. Pero, ¿y si te digo que cada vez que sobreexplicas, estás pidiendo permiso para existir? No estás compartiendo, estás suplicando. No por comprensión, sino por validación. No necesitas permiso para ser. No necesitas encoger tu verdad para encajar en el marco de referencia de otro. No tienes que torcerte para ser digerible, solo para evitar la incomodidad de ser malinterpretado. Sí, algunos te malentenderán. Algunos etiquetarán tu verdad como egoísta, fría o confusa, pero eso dice más sobre las limitaciones de su perspectiva que sobre la validez de tu presencia. El trabajo no es hacerte más fácil de tragar, es dejar de creer que tu valor depende de cuán suavemente te aceptan. Jung nos diría, lo que resistes, persiste. Cuando dejas de resistir el malentendido, comienzas a recuperar las partes de ti enterradas en la sombra.
No para pelear por reconocimiento, sino para vivir sin disculpas. No fuiste hecho para ser entendido por todos. Fuiste hecho para ser entero. Y la plenitud no requiere explicación. Requiere posesión. El silencio lúcido no es la ausencia de voz, es la presencia de poder. Es la elección consciente de no hablar en espacios que no honran el peso de tus palabras. En un mundo adicto al ruido donde la explicación constante se confunde con conexión, y la sobrereacción se premia con atención. Elegir el silencio se convierte en un acto de soberanía radical. Es una disciplina emocional refinada en arte. No guardas silencio porque no tienes nada que decir. Guardas silencio porque sabes que no todo espacio merece acceso a tu voz. No toda conversación es segura. No todo oyente es sincero. No toda pregunta nace de la curiosidad. Algunas son trampas diseñadas para drenar tu energía, para consumirla, torcerla o descartarla. El silencio lúcido es saber la diferencia. Aquí cambia el poder. Cuando entiendes que tu energía es un recurso sagrado, dejas de desperdiciarla en bucles de validación innecesarios. Dejas de sentir la compulsión de justificar tus elecciones, defender tus límites, corregir cada malentendido. En cambio, aprendes a observar. Ves cómo reaccionan las personas cuando no respondes de inmediato. Notas quién se incomoda cuando dejas de actuar, y en ese notar, te elevas por encima de la necesidad de estar constantemente disponible. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Pero a veces no se trata de lo que nos irrita, sino de lo que ya no nos mueve. Ese es el signo de que has entrado en la soberanía. Cuando ya no eres secuestrado emocionalmente por las opiniones, proyecciones o provocaciones de otros. Cuando tu silencio ya no es supresión sino selección. Imagina un lago quieto, sereno, inmóvil. En su quietud refleja todo el cielo. Ese es el silencio lúcido. No grita por atención, pero lo revela todo. Revela la verdad detrás de la manipulación, la intención detrás de las preguntas, el miedo detrás de los ataques. Las personas se exponen en la presencia de tu quietud, porque ya no tienen tus reacciones para esconderse detrás. Este silencio no es pasivo, es soberano. Dice: no abandono mi centro para encontrarte en el caos. No externalizo mi paz por la comodidad de tu ilusión. No diluyo mi claridad para suavizar tu inseguridad. Al hacerlo comienzas a vivir no como reacción, sino como presencia. El silencio lúcido es tu trono de poder, donde tu verdad se asienta. Tu visión se aclara y tus límites hablan sin palabras. Es la marca de alguien que sabe quién es, y ya no necesita que el mundo lo valide. No naciste para ser explicado. No fuiste moldeado para ser categorizado limpiamente, resumido fácilmente o entendido completamente a primera vista. No eres una función, una utilidad, un arquetipo diseñado para hacer sentir cómodos a los demás. No estás aquí para ser digerible, estás aquí para ser real, y lo real rara vez es ordenado. Hay algo profundamente deshumanizante en tener que justificar constantemente tu verdad, decodificar tu complejidad o encoger tu profundidad en una versión que otros puedan tolerar. Pero esa es la condición que heredamos. Sé claro, sé agradable, sé lo suficientemente simple para ser aceptado. Como si tu valor dependiera de tu legibilidad. Aquí está la verdad radical. No estás aquí para ser explicado, estás aquí para ser experimentado. Completamente, silenciosamente, reverentemente. No todos tendrán la capacidad para eso, no todos te verán más allá de la historia que han escrito en sus cabezas. Y está bien. No tienen que hacerlo, no eres un discurso, un párrafo, un papel que alguien más te asignó. Eres un alma vasta, compleja en evolución. Un paisaje de matices. Un misterio que se despliega lentamente, no para que todos lo diseccionen, sino para aquellos dispuestos a sentarse con las preguntas, en lugar de apresurarse a las respuestas. Déjalos que te malentiendan. Déjalos que luchen con tu silencio. Déjalos que llamen tu verdad difícil o tus límites fríos.
Los que necesitan una versión de ti que puedan etiquetar, nunca estuvieron aquí para conocer al verdadero tú. Estaban aquí para consumir una versión que les sirviera. Deja ir esa versión. Déjala disolverse. No necesitas ser fácilmente entendido para ser profundamente valioso. No necesitas ser completamente visto para ser entero. No estás aquí para explicarte hacia el amor, el valor o la pertenencia. Estás aquí para ser honestamente sin disculpas. Expansivamente. Y aquellos que están listos para esa presencia no necesitarán una explicación. Lo sentirán y se quedarán. Las personas correctas no necesitarán un mapa para navegar tus profundidades. No se inmutarán ante tu silencio ni exigirán notas al pie para tus sentimientos. No reducirán tu complejidad a algo conveniente, ni te forzarán a decodificar constantemente tu existencia. Las personas correctas sentirán tu verdad sin necesitar que la entregues en frases perfectas. Percibirán tus límites y los honrarán. No porque los explicaste bien, sino porque reconocen la energía detrás de ellos. Estas personas raras, firmes, sagradas, no te pedirán que te hagas más pequeño para encajar en su marco de comprensión. No confundirán tu quietud con distancia ni tu claridad con crueldad. Simplemente te encontrarán donde estás. No con interrogatorios, sino con presencia. No con proyección, sino con curiosidad genuina. Y sobre todo, no te pedirán que ganes tu lugar siendo fácilmente entendido. Ya verán tu lugar como tuyo, tal como eres. Así que haz este cambio. Deja de intentar hacerte más fácil de sostener. Suelta la necesidad de explicar tus límites, tu dolor, tu ritmo, tu voz. Suelta el miedo de que si no eres traducido, no serás amado. Porque las personas que necesitan que te expliques para quedarse no son tu hogar, son tu audiencia, y el amor no es una actuación. No prospera en aplausos, perfección o palatabilidad. Prospera en la presencia, en el permiso, en el misterio. En el espacio donde se te permite desplegarte desordenado, sagrado, humano y aún ser recibido con manos abiertas. Atrévete a ser incomprendido. Atrévete a alejarte de los roles que alguna vez te hicieron amable, pero te costaron a ti mismo. Atrévete a dejar que el silencio hable por ti donde las palabras han fallado. Porque si necesitas explicar quién eres para seguir siendo amado, no es amor. Es teatro de supervivencia. Y tú no eres un escenario, eres un alma. No estás aquí para ser actuado, estás aquí para ser conocido. Jung nos diría, el alma siempre sabe cómo curarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente. Que este viaje hacia el silencio lúcido, hacia la autenticidad, sin disculpas te libere de las cadenas de la explicación, que ilumine tu camino hacia la verdad, hacia la libertad, hacia la plenitud. Comparte tu verdad, tu silencio, tu historia. ¿Has sentido alguna vez el poder de ser incomprendido y permanecer firme? Que la luz de tu alma te guíe siempre.